La verdad que cuánto le necesitamos, hermano, a nuestro Dios. Cuánto necesitamos a nuestro Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuánto nosotros necesitamos de nuestro Dios. Bueno, el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, y seguramente que así es. Sin Él nada podemos hacer. En Él todo, sin Él nada. Vamos a orar un momento pidiendo su guía, porque solo Él puede guiarnos a toda verdad a nosotros, hermano. Él los guiará a toda verdad. Y si confiamos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad, y si permitimos que Él nos guíe, jamás andaremos en el error. Ningún creyente andaría en el error si fuera en verdad guiado por el Espíritu, porque el Espíritu dice que Él los guiará a toda verdad. Así que tenemos que estar confiados. Si dejamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, como un ciego. Bueno, el Señor dijo esto, ¿verdad? Esta verdad dijo a su pueblo. No puede un ciego guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. O sea, un ciego necesita a alguien que vea para guiarle. Y nosotros, hermano, la verdad que si no fuera por el Espíritu Santo, así también estaríamos ciegos. Y sería muy triste querer guiar a otro y caeríamos ambos. Ambos caeríamos en el hoyo. Pero como digo, si el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro enseñador, no va a haber ningún creyente en el hoyo, en la muerte. El hoyo es la muerte, hermano, el sepulcro. Ninguno, ni en la vida física ni en la vida espiritual. Y cuánta necesidad hay de la espiritualidad, hermano, de que podamos entender. Nosotros entendemos lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país. Entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están sin esperanza y sin Dios en el mundo, y están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Por eso nosotros entendemos. Mire usted qué privilegio. Nosotros que no tenemos quizá estudio, o algunos sí, naturalmente hablando, pero podemos entender cosas que ni los hombres sabios ni preparados de este mundo entienden. Así que para nosotros es un gran honor y privilegio que el Señor nos muestre. Vamos a orar, Padre, en el nombre de su Hijo amado. Señor, confiando en esa promesa que descendió, porque tú dijiste, Señor, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Él es el guiador, el consolador. Y gracias por Él, Señor amado. No queremos ni contristarlo, ni tampoco mucho menos apagarlo, Señor. Queremos tener el gozo del Espíritu, Señor, y también el fuego de Él, Señor, en nuestra vida. Queremos avivar el fuego de tu don que está en nosotros, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Padre, por esta tarde, por este momento, que estamos los hermanos juntos y en armonía, y seguramente gozaremos la vida eterna que ya tenemos, Señor. Gracias, Padre, como siempre decimos y deseamos que tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, tome para hablar a nuestros corazones, para la gloria de Jesucristo. Amén. Quiero leer con ustedes el capítulo 4 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Bueno, acá nuestro apóstol habla de su trabajo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Acá habla del ministerio. Yo me recordaba como hizo este presidente Milei. ¿Qué hizo? Sacó todos los ministerios que no servían solamente para corrupción, para fuga de dinero. Él sacó los ministerios. Bueno, acá nuestro apóstol habla de un ministerio que significa de un departamento del poder, de un Estado. Y Pablo habla de, tenemos este ministerio, este trabajo que tenemos nosotros. Y lo que me encantó, hermano, de este versículo fue lo siguiente.
según la misericordia que hemos recibido. Tenemos un trabajo en el gobierno de Dios, en el pueblo de Dios, por algo que nosotros hemos recibido. ¿Y que nosotros hemos recibido? La gracia de Dios. Hemos recibido un don inmerecido. Hemos recibido la misericordia, que ya sabemos lo que significa eso. La misericordia es uno que se compadece de los males ajenos. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos un servicio, que es un servicio de misericordia, porque la hemos recibido. Quiere decir que damos a los demás lo que nosotros hemos y recibimos. Recordaba también las palabras de Pablo a los santos en Corintios, diciendo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación para los santos que están en Acaya, en aflicción. Hermano, todos los creyentes, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción. Pero confía, dijo el Señor, vamos a estar en Acaya. Confía, dice, yo he vencido al mundo. O sea, no nos queda otra que confiar. No hay otra. Quiero decir que, como siempre digo, no es el último recurso, sino el primero, que sería confiar. Pero a veces confiamos en otras cosas, en nosotros, en nuestra capacidad. Pero acá vemos, dice, yo recibí un ministerio, recibí un trabajo por la misericordia. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Por eso cuando veníamos con los hermanos en el auto hablando de todo lo que pasa en Santa Fe, en Rosario, y todo el mover que hay, todo nosotros entendemos. Entendemos por qué, porque hemos recibido misericordia. Dios tenga misericordia de las víctimas y de los victimarios. Que tenga misericordia de ambos. Del pobre que muere y del pobre sicario. Porque está controlado por los espíritus de maldad. Una persona que quita la vida a otro está, bueno, eso ya lo vemos lamentablemente en la caída. En el Génesis vemos cómo Caín mató a su hermano. Imagínese usted. Cómo la maldad a través del pecado se apoderó del ser humano. Y también nosotros estamos habitando, hermano, en un cuerpo de humillación. No vamos a quitar esta carta, pero vamos a ver en Tito lo que dice el apóstol Pablo. En Tito, la carta de Pablo a Tito. Bueno, acá Pablo lo deja a Tito en Creta, en una congregación que la verdad era muy necesitada. Muy necesitada la congregación que estaba en Creta. Tenía grandes problemas esta congregación, que no voy a enumerar, pero sí quiero mirar este capítulo 2 de Tito, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios, Cristo Jesús, Jesucristo es la gracia de Dios, el regalo inmerecido, Cristo Jesús. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo entregó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. ¿Para qué dice? Para salvar a los hombres, ¿verdad? Acá vemos una parte de la gracia que es salvar al hombre. Pero si vemos en el versículo 12, esta es una carta que está dirigida no a hombres pecadores, sino está dirigida a los hermanos, a nosotros. Dice, enseñándonos. O sea, la gracia salva y la gracia es una maestra. Te enseña. ¿Y qué nos enseña la gracia? A nosotros. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que la gracia nos enseña a renunciar a lo que es contrario a la piedad, que es lo sagrado, a la impiedad, a lo sacrílego, podemos decir, a lo malo, a la impiedad. O solamente la gracia. Solamente la gracia enseña a renunciar. Y esto es todo, como podría decir, hermano, es un proceso. Uno no renuncia de un día para otro a algo que está mal. Tiene que saturarlo, ¿verdad? O sea, como siempre yo pongo un ejemplo del trabajo, por ejemplo, ¿no?
Que las personas renuncian al trabajo porque no están de acuerdo con su paga, porque son maltratados o porque se sienten oprimidos, quieren liberación y manda la renuncia. Pero hay un proceso, no es una decisión que uno toma apresuradamente. O sea que vemos acá que la gracia de Dios es la que va a enseñar a nosotros, como a otros, a renunciar. Si la gracia de Dios no le enseña a renunciar, no va a renunciar. A todo lo que es, hay tanta impiedad porque todavía nosotros tenemos vida eterna, tenemos una nueva creación, Cristo en nosotros, donde estamos perfectos, justos, santos, pero tenemos una vieja naturaleza. La gracia de Dios trabaja, y miremos cómo trabajó esa gracia de Dios en aquel que la enseñó. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Primero él dice, nosotros hemos recibido un ministerio según la misericordia. Como que estoy en deuda porque Él se compadeció de mis males y me alcanzó con su gracia y yo puedo administrar un don inmerecido para los hermanos. Pero primero, acá vemos a Pablo, volvemos a segunda carta, capítulo 4. Mire lo que dice en el verso 2, qué importante esto. Antes bien, está hablando Pablo de él y sus asociados. Antes bien, dice, que acá implica esta palabra, emplea Pablo. Antes bien, renunciamos. ¿Qué? Pablo está hablando de que renuncia a él, claro. A veces le decimos a la gente, usted renuncia, y vos no renuncia. Dice, y es una tontería decirle a otro algo que nosotros no vivimos. De última, digamos, mira, hermano, yo quiero renunciar, no sé si vos querés, pero yo quiero renunciar. Acá Pablo dice, antes bien renunciamos. No dice renuncio. En singular, él habla en plural. Renunciamos, dice a qué? A lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando. Cuatro rasgos de la vieja naturaleza. A lo oculto. Y lo oculto siempre, mayormente, trae vergüenza. ¿Verdad? O sea, uno siente, yo a veces siento vergüenza. No sé si usted la siente, yo siento vergüenza. Pero quiero renunciar. No estoy diciendo, no hay campeones acá. Solamente la gracia de Dios puede llevar a los santos a renunciar a lo que es oculto y vergonzoso. Dice, no andando con astucia. El hombre viejo es un astuto. Es una rata, como se dice, ¿no? Mirá, una rata y de alcantarilla, decimos. Dispara. Dice, no andando con astucia. Y mire lo que llega a hacer. Adultera la palabra de Dios. Te recuerdo las palabras del apóstol Pedro. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en lo que ya está hecho, en salvación. O sea, no, nosotros necesitamos lo puro, lo sagrado. Por eso Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y enseñándonos que renunciando a la impiedad, a lo contrario a la piedad. Grande el misterio, dice Pablo, de la piedad. ¿Cuál es lo grande del misterio? Lo sagrado, hermano. Es como decir, si Dios no usara nuestra nueva creación para compartir su palabra, sería el oráculo en la boca de un, no sé qué decir, de un hombre viejo, por ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, Pablo tuvo cuidado en eso, por eso él dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ningún predicador, sino en el poder de Dios, que es su palabra. Porque podemos, hermano. Aún dice Pablo también, no sea que habiendo ser heraldos para otro, que trae el mensaje del rey al pueblo, el heraldo, yo mismo venga a ser eliminado, dice, antes bien golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice primeramente. Es todo un trabajo. ¿No cree usted que él golpea su cuerpo con la gracia de Dios que enseña a renunciar? El cuerpo implica tantas cosas. Acá, mire qué sabio que era Pablo. Por eso digo que lo único que contiene la maldad del planeta, hermano, es el espíritu de los fieles, porque entienden. El religioso no va a detener a nadie, porque vive engañado. Pero aquel que entiende por la gracia de Dios,
es que como que un sostén para la maldad. Por eso cuando se vaya la asamblea, la maldad va a avanzar. ¿Sabe? Porque no avanza porque está la luz en los creyentes. Detiene, aunque hace fuerza, aunque está avanzando, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios. Nosotros tenemos un ministerio, tenemos un trabajo que hemos recibido del Señor y lo hemos recibido porque Él ha tenido, tiene y tendrá misericordia de nosotros. Pablo lo presenta, repito, como el Padre de misericordia. O sea que nosotros somos hijos de la misericordia. Entendemos al pobre pecador, hombre separado de Dios, muerto en delitos y pecados, instrumentos de Satán. Nosotros entendemos eso. Pero no hay quien ayude, hermano. Solo Él vino a liberar. Solo Él. Nadie lo puede hacer. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y mire lo que dice acá. Pero si nuestro evangelio está tapado, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Yo pregunto, cuando leía estos versículos, digo, ¿un evangelio tapado, encubierto? ¿No necesita el hombre este verdadero evangelio? ¿No necesitan los hermanos el verdadero evangelio que se recibió por la misericordia de Dios? ¿No tenemos nosotros la misericordia de Dios en nuestra vida? ¿No podemos nosotros dar a los perdidos la misericordia de Dios? Pero dice, está tapado. Entre los que se pierden, está encubierto. Y acabemos la operación de Satán, porque él es el que se encarga de esto. Si la verdad nosotros dijéramos, llevamos religión a la gente, que no nos reciban, estaría bueno. ¿Para qué vamos a darle la religión del esfuerzo propio a la gente? No lo va a ayudar. No le va a sacar la maldad. Nosotros vamos a entender la maldad de cada uno de nosotros porque estamos en un cuerpo de humillación. Por eso Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Todo creyente, hermano, apóstol, evangelista, maestro, pastor, está habitando todavía en un cuerpo que le humilla. Y ahí, eso es amplio. La enfermedad, el dolor, las tendencias, los vicios, las costumbres viejas. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Pero tenemos un ministerio según la misericordia que hemos recibido. Renunciamos, ¿verdad? ¿Cómo no renunciar a estas cosas del hombre viejo? Que tiene astucia, que adultera. Yo a veces pienso, y lo digo porque sé que es así, ¿cuántos hermanos piensan que yo a veces estoy adulterando la Escritura? Porque no entiende, lo dice. Porque no estoy adulterando la Escritura. Gracias a Dios, hermano, porque Dios da la sabiduría y la inteligencia espiritual para entender y trazar correctamente la Escritura. Como habíamos hablado de la cena del Señor. ¿No entiende? Por eso juzga. Porque no entiende. Y dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, Pablo presenta el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me fue dado. Pablo recibió, Jesús predicó el Evangelio del reino, el Evangelio terrenal, a los hebreos. Pablo tuvo la gracia de ser apartado del vientre de su madre, para que Dios revelara a su Hijo en él, para que le predicase. ¿Y qué predicó Pablo? El Evangelio de la gloria. Todos los beneficios que ganó la muerte de Jesucristo por la humanidad perdida, salvación eterna. ¿Y cuántas verdades más? La resurrección de Cristo para justificar a los creyentes, la nueva creación que está en cada uno de nosotros, sean judíos o gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Para crear en sí, de los dos, un nuevo hombre. No judío, no gentil, sino una nueva creación en nosotros, en nosotros. Pero vemos cuál es la operación de Satán. Cegar el entendimiento. Veo cómo está el hombre se juzga uno a otro.
a este hay que matarlo, y ese hombre eres tú. Ahí vemos siempre ve el pecado de David. David parece que había olvidado su pecado de adulterio, de homicidio, de traición a su capitán, a Urías. Y bueno, vino el profeta y le dijo, le narró todo lo que pasaba con un hombre que codiciaba la única oveja. Y se levantó David y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo, ese sos vos. Desconocía a David. Desconocía, parece que quería tapar así, ¿verdad? Dios no puede tapar nada. Como dice Pablo también, persuadimos a los hombres, pero a Dios le somos manifiestos lo que somos. Que no se trata de aparentar nada, ni hacer alarde, ni dar una imagen, hermano, de nada, hermano. Por eso digo que el apóstol Pablo, ¿no? Qué hombre, hermano. Y luego, fíjese lo que dice en el verso 5. Él tiene una administración según la misericordia y sus asociados, ¿verdad? Porque Pablo habla en plural, no habla en singular. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿ve? Sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero Pablo primero empieza y dice, no nos predicamos a nosotros. Gracias a Dios que nosotros escuchamos de todos los hermanos y de los predicadores y de los maestros, escuchamos al Señor, escuchamos la palabra. No estamos llevando a la gente que nos mire a nosotros, porque si nosotros fracasamos, el pueblo fracasa. Pero si nosotros fracasáramos, aún Pablo lo dice a los Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio que hemos anunciado sea desarraigado del pueblo, sea anatema. O sea que si yo trajera otro mensaje, usted porque me ama y ama la verdad de Dios, no tiene que recibirme. Quizás eso me da la oportunidad a que yo pueda recapacitar si me desvié. Puedo ser, porque los hermanos obran así. ¿Será que yo hay algo que estoy mal? Eso me daría la oportunidad de volver en sí. Qué bárbaro, ¿no es cierto, hermano? Eso es amor. No es amor, si no, está bien, hermano, está intoxicado, te está desviando lo demás. Hermano, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pablo tuvo bien claro esto. Muy claro lo tuvo. Y luego dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, gracias a Dios por esto, es el que resplandeció en nuestros espíritus para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Esto ha hecho Dios. Dios mandó que nuestros corazones resplandecieran. Nosotros tenemos un corazón resplandecido, tenemos un espíritu iluminado. Nosotros entendemos bien la misericordia de Él para nosotros y para los demás. Entendemos bien. Jesús enseñó bien que el juicio a la carne no conviene. Dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con la medida con que medís os será medido, y con la medida que juzgás va a ser juzgado. A la carne no conviene el juicio. Pero Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. El espiritual lo primero que va a hacer es juzgarse a sí mismo. Acá Pablo está diciendo, yo recibí un ministerio de misericordia, pero ese ministerio que recibí merecidamente, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer? Renunciar. Antes bien nosotros. ¿O usted cree que Pablo no tenía vieja creación? Si no, no hubiera enseñado el capítulo 7 de Romano. ¿Por qué no hago el bien que quiero? Si no, el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi carne. Así que queriendo yo hacer el bien, yo esta ley, que el mal está en mí. Pero gracias a Dios dice, pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en lo sagrado de Dios. Miserable de mí. Oh predicadores, ¿acaso no somos seres miserables en la carne? Claro que lo somos. Claro que lo somos, aunque somos príncipes, hermano. Nos sacó del estiércol y nos hizo sentar con los príncipes. Pero somos miserables en la carne. Por eso Él dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios, que me libró de este cuerpo de muerte. El cuerpo encierra tanto. Tanto encierra el cuerpo, hermano, tanto, ¿no? Como dirían los hermanos que estudiaron la Biblia, 89 características hay en la vieja creación. ¡Oh! ¿Cuánta basura hay? 89. Dicen que es así. Por eso, hermano, acá Pablo dice, Él resplandeció. No está usted gozando una gracia inmerecida. No resplandeció Él en su entendimiento, que usted puede entender lo que el hombre no puede entender, lo que los creyentes no pueden entender.
que la obra es de Dios. Él me salvó y si renuncié a algo es porque Él su gracia lo hizo. Yo no puedo. Es como decir, ¿saben, hermanos? Yo llegué a la conclusión de que lo que me gusta me hace mal. No que me es prohibido, sino me hace mal. Entonces, bueno, dale. Como diría el Señor a Pablo, dura cosa te da cosa contra la hija. Te está haciendo mal a vos mismo. Vos perseguís a los creyentes, te va a hacer daño a vos mismo. Y al hermano no le va a hacer nada que lo persiga. Le va a doler nomás, pero no le va a hacer más que eso. Pero se daña a sí mismo. ¿Verdad? Entonces, eso me enseñó mi papá, que lo malo era malo. Pero no hay manera, hermano, si no es por la gracia de Dios. Renunciar a nada. A nada. A nada. Solo la gracia de Dios. Verso 7. Qué credenciales tenía el apóstol, ¿no? Primero dice, miren el verso 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cómo habla de él y habla de los hermanos que estaban con él? Tenemos, renunciamos, predicamos, tenemos este tesoro en vaso de barro. Un vaso de barro. Frágil. Extremadamente frágil. Yo digo este vaso de vidrio, por ahí resiste el golpe. Si lo tirara al piso, capaz que no se rompa. Pero si fuera de barro, seguramente se hace añico. ¿Por qué? Porque es muy frágil, muy débil. ¿Usted cree que esas palabras de Pablo fueron teóricas? ¿No habrán sido verdaderas? Considerarse alguien tan frágil. Cuando él siente, en 2 de Corintios, creo capítulo 11, cuando él siente el aguijón en su carne, que el Señor le dio a Pablo. Ciertamente dice primero, no me conviene gloriarme. No me conviene, porque si me gloriaría, pero a causa, dice, de las revelaciones, me fue dado un aguijón de Satán, un mensajero de Satán en mi carne, para que no me exaltase. Luego dice, porque conozco un hombre en Cristo, que fue llevado al tercer cielo. Y dice, también conozco del tal hombre, dice, me gloriaré, que fue llevado al paraíso. 2 lugares tuvo. Yo dice, lo conozco a él. ¿Pero de quién está hablando? ¿De él o de otro? Parece que hablará de otro. Pero hablaba de su vida en Cristo. Yo le conozco a ese que está en mí. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé si dejé el cuerpo, el Señor me llevó en espíritu, ¿qué? O si fui arrebatado en el cuerpo, no sabe. Pero sabe que estuvo ahí, estuvo en el trono de Dios, estuvo en el paraíso, donde están los que mueren en Cristo. Escuchó palabra, dice que no le fueran a nombre, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¡Qué mensaje! ¿No es un mensaje de una misericordia recibida? ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿No le parece un mensaje de una misericordia recibida? Como le dice a los corintios, ¿de qué te glorías si lo recibiste? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. A veces tantos como pavo real y vacíos como un tambor, engreídos como si fuera de ellos, hermano. Nosotros hemos recibido. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿qué sería de mí? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué sería y qué será si no fuera por la misericordia de Dios? Y así Pablo dice, teniendo un tesoro en un vaso de barro. ¿Será que habrá aprendido él que era un vaso de barro? ¿Será que él había aprendido para enseñarle a los corintios? Dice, porque ni el que plantes algo, nada. Pero no, el gran apóstol Pablo, el hombre que tuvo el privilegio de estar en el trono de Dios, estar en el paraíso, dice que no es nadie. No, nada, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Sino Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios tuvo que trabajar en el apóstol. Cree que no le habrá mostrado las miserias que tenía en su vida. Y es más, lo dice también. A mí que soy el primero de los pecadores y el más pequeño de todos los santos. A mí que fui recibido a misericordia. Así dice. Fui recibido a misericordia para que mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. A mí, que fui recibido.
Oh, Señor, que tuviste misericordia. Yo a veces pienso, Señor, tuviste misericordia de mí, tremendo pecador, y seguís teniendo misericordia de mí, porque todavía resido en un cuerpo de humillación, donde encuentro males. Sí, porque yo sé que en mi carne no mora el bien, dijo Pablo, pero no se quedó con eso. Cásanos la zorra, casala, por la gracia de Dios. Ahí nomás, dale. ¿Qué le parece, hermano? Sí. Estos son verdaderos predicadores, los predicadores de antaño. No le da deseo de ser como ellos. No le da deseo, hermano. Eso genera el deseo de decir, Señor, yo no... Qué terrible, hermano. Y nos encontramos en esa condición, ¿no? Que estamos todavía residiendo en un cuerpo de humillación. Verso 8, que estamos atribulados en todo. Atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mire si los apóstoles modernos leyeran estos versos. No tienen tribulación, la pasan bomba a costilla de los hermanos diciendo que son apóstoles. Viven como reyes a costilla del pueblo. Qué bárbaro, ¿no? Perseguidos, manos desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo estaba el apóstol reconociendo todo lo que pasaba? ¿Para qué? Para nuestro bien. Que si no hubiera sido por él, como él dijo, cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sin el apóstol Pablo, los creyentes estarían en aflicción, y el Señor también. Pero el apóstol Pablo reveló, a él le dio la visión, la revelación de lo que Cristo ganó en el Calvario, en la resurrección y en la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. Qué bárbaro, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Repite esta palabra, desmayamos, fíjese hermano, verso 16, primeramente lo dice en el versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Sabe qué pasa a una persona cuando desmaya, pierde la conciencia? Es algo súbito. Y después vuelve en sí. Pablo dice, no, yo no desmayo. No voy a perder la conciencia, no voy a perder el sentido. Yo renuncio al oculto y vergonzoso. No voy a andar con astucia, ni voy a adulterar la palabra de Dios. Yo no voy a desmayar. Y acá Pablo nuevamente repite esa palabra, verso 16 del capítulo 4 de 2 Corintios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Usted sabe que ese hombre interior que usted tiene un poder de renovarse cada día. Se renueva. El hombre viejo no, se desgasta cada día. Su hombre exterior se va desgastando, el mío también. Pero tenemos esa facultad en la nueva creación. ¿Qué hace? Se renueva. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, hermano! Y luego habla de la tribulación, Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos eran creyentes pesados, hermano. Estos creyentes que estamos viendo acá, Pablo, Timoteo, Tito,
Epafrodito, eran creyentes de peso. No eran creyentes livianos, eran creyentes pesados. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y bueno, ya luego saltamos al capítulo 5 para dejar este último mensaje, puedo decir. Habla que si se destruye este cuerpo, Pablo lo llama tabernáculo. Tabernáculo era donde habitaba el Espíritu de Cristo. En esa tienda estaba el Espíritu del Señor ahí. Una cosa rústica por fuera, dice que era porque estaba el castigo del desierto y todo eso. Pero usted entraba dentro del tabernáculo, era impresionante. Así que el Señor está dentro de nosotros, impresionante. Afuera estamos todos medio gastados por el sol, ¿verdad? Quemados. Yo soy morena, dice Sulamita, ¿verdad? Ella reconoce que está quemada. Pero adentro, hermano, la hermana Carmen bien morocha, pero adentro está bien bella. Porque tiene al Señor en su vida. Y afuera también, hermano. Pues soy bien morocha, por eso lo digo, hermano Fernando también. Dicen, por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos, el apóstol Pablo gemía. Gemía y dice, yo no quiero más este cuerpo. Donde encuentro tantas cosas, los pensamientos, las cosas. ¿No le parece, hermano, lo que es la cabeza, lo que todo? Hermano, que en un momento puede destruir nuestra vida. En un arrebato de algo. Mire que David sufrió, aunque el corazón de él tenía corazón conforme a Dios, pero sufrió, hermano. Su hijo mal, tanto sufrió él, ¿verdad? Y gracias de Dios, pero cuánto dolor. Así que, hermanos, tenemos un ministerio, tenemos un trabajo. Este trabajo no lo va a poder cerrar ni Milei ni nadie. Tenemos un ministerio dado de Dios, conforme a la misericordia que hemos recibido. Y eso vamos a llevar a los hermanos y también a la gente. Señor, añada, hermano.